En el caso específico de café, sí teníamos la ventaja de que reportes de la Organización Internacional del Café nos proporcionan la evidencia de que América Latina produce más del 50% del café del mundo y es menos del 20% el que se consume. Pero América Latina está creciendo, o la tasa de consumo de café de América Latina está creciendo a una tasa más acelerada que la del resto del mundo. Entonces, esa es el consumidor diciendo, quiero café, quiero mejor café y quiero más café. Entonces, si quiere la gente. Y que hay que educar al consumidor, porque muchas veces hay producto nacional de muy buena calidad que se exporta y la gente no sabe que existe. Y a veces existe el potencial de ese mercado. Antes de continuar, gracias a Siganex de Bayer. Es un fungicida mezclador sistémico que actúa en la inhibición del tubo germinativo. A través de la interferencia de secreción de enzimas, Siganex tiene una fórmula idónea para épocas de mediana y alta presión de cigatoca negra. Efecto preventivo y curativo, idóneo para ser utilizado como mezclador, obteniendo eficacia y adecuado manejo antirresistencia de las moléculas. Amigo productor, no te arriesgues a la calidad de tu producto. Confía a Siganex con calidad en la formulación que protege tu inversión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast enfocado en sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia de diversos cultivos. Nuestros pilares son agricultura, acuacultura, pecuaria y todo el sector industrial. El día de hoy vamos a hablar un tema que está siendo importante. Hay un estudio que vamos a desmenuzar, donde vamos a tocar el tema de las nuevas tendencias de los consumidores de café y ver que Latinoamérica tiende a ser un mercado, digamos, premium para estos nuevos tipos de productos. Para esto traemos a un nuevo amigo a este podcast, al doctor Luis Sandoval. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar. Muy contento de estar aquí. No, créeme que el gusto es mío y de la audiencia. Antes de comenzar, solo quiero decir un poquito de tu background, pero ahí lo vamos desmenuzando contigo. Tengo aquí que sacaste tu Bachelor of Science en Food Science o Agroindustria Alimentaria en la Escuela Agrícola Americana, Panamericana. De ahí sacaste una maestría en Economía Agrícola en New Mexico State University. Y sacaste tu doctorado en Texas Tech University, también en agricultura y economía aplicada, donde actualmente eres profesor. Es correcto, sí. Tengo una tendencia de regresar al alma mater siempre. Sí, profesor en Zamorano y profesor en Texas Tech. Pero cuéntanos, ¿quién es Luis Sandoval? A ver, un poquito de mis antecedentes. A mí me gusta decir que soy una persona apasionada por el café y la estadística. Son las cosas que han estado dándole forma a mis líneas de investigación y mi docencia. Y mucha de esta intención es facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Desde un punto de vista de economía agrícola, que es mi fortaleza, he trabajado mucho en tratar de crear herramientas que faciliten el proceso de toma de decisiones. Y el café, pues nacido en El Salvador y habiendo pasado todavía la mayor parte de mi vida en Centroamérica, el café es sumamente importante, no solo para la economía, sino que culturalmente es un rol fundamental. Y por eso, si hay alguien le pega una rascadita a, a, a mi investigación, se va a dar cuenta de que hay mucho trabajo en café. No, sí, no, la verdad, uno de los cultivos, bueno, que concentra bastante los agricultores. No sé si toda la región, pero sí de Centroamérica. Hay bastantes, por ejemplo, en Honduras, el sector de Copán. Tengo algunos amigos y colegas que son cafetaleros allá. Pero, doctor, hablemos un poquito. ¿Cómo nació este estudio? ¿Cómo se titula? ¿Cómo surgió? Ok. En todas estas líneas de café, uno siempre se va a encontrar en el campo platicando con un productor, con un tostador, alguien que comercializa.
Y en una de esas aventuras en el campo, estando con un productor, nos dimos cuenta de que tenía una finca casi totalmente certificada. Y nos dijo de que solamente la parte que se exportaba era la que se comercializaba con acreditación, que es lo que te hace acceder a un precio premio o premium en un café. Y que lo que comercializaban localmente, que sí tenían una marca pequeña, pero local, a pesar de que era café certificado, no tenía el sello que le comunicara al consumidor que ese café era orgánico. Y le preguntamos que por qué. O sea, si ya era certificado, ¿por qué no tomarse la molestia tan sencilla de poner el sello en el empaque? Y la respuesta de ese productor en ese momento fue, es que a la gente aquí no le importa. Y la respuesta natural de nosotros fue, ¿viste cómo sabe eso? O sea, hay literatura, hay alguien más que ha hecho un estudio que nos dé la garantía que al consumidor local no le importa. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que en Centroamérica y los países de Sudamérica, que son productores también, han hecho un esfuerzo monumental e impresionante en entender al consumidor que está afuera, el consumidor que está en Estados Unidos, al que está en Europa, al que está en Asia. Ese consumidor lo conocemos muy, muy bien. Y el consumidor local lo hemos venido dejando como de ladito. Y a veces, o antes, no le dejábamos el mejor café tampoco para que se consumiera en casa. Entonces, haciendo una revisión de literatura, que es el proceso natural de estos estudios, no encontrábamos literatura que fuera satisfactoria para nosotros. Sí hay, porque hay colegas en universidades en toda América Latina que se han hecho investigación, pero no encontrábamos lo que nosotros queríamos, que es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, era la necesidad de darle una mirada al consumidor local de café en los países productores. Ya, y sácame una pequeña duda. ¿El estudio abarca Centroamérica, Sudamérica o ciertos países? Este estudio específicamente se hizo con el patrocinio de Promecafé y el proyecto MOCA. Entonces lo enfocamos en 5 países beneficiarios del proyecto y de MOCA, perdón, de Promecafé y de MOCA, que son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú. Sin embargo, también gracias a la maestría en agricultura tropical sostenible de Zamorano, tenemos datos de otros 2 países que no están entrando en el estudio, que son Colombia y Ecuador, pero que pronto esperamos ya empezar a sacar la literatura científica que no fuera de 5, sino que fuera de los 7 países. Wow, pero es una línea larga. De Guatemala a Perú es bastante línea costera, ¿no? Es bastante café. Y varios millones de consumidores también. Vamos, cuando dices consumidor, bueno, es que es verdad, mucha gente, y lo ves bastante en no solo café, sino en todas las frutas de producción, dicen, no salió bueno, dale al mercado local, ¿no? Sea banano, sea piña, sea todas las frutas, dicen mercado local, y de cierto modo dicen que el mercado local es el basurero de lo que no se pudo exportar. Eh, ¿Cómo tú ves esa, primero, yo leí el paper bueno, el documento que me pasaste y arman como 5 tipos de consumidores, ¿no? Sí los quiero tocar, pero antes de eso, explícame cómo llegaron a esos cinco diferentes tipos de consumidores. Te voy a dar un pasito más atrás y antes de la metodología como tal, completamente de acuerdo en lo que mencionas, de que hemos obviado y hasta cierto punto sido un poquito negligentes con el consumidor local en una paleta muy amplia de productos agropecuarios. En el caso específico de café, sí teníamos la ventaja de que reportes de la Organización Internacional del Café nos proporcionan la evidencia de que América Latina produce más del 50% del café del mundo y es menos del 20% el que se consume. Pero América Latina está creciendo, o la tasa de consumo de café de América Latina está creciendo a una tasa más acelerada que la del resto del mundo. Entonces, esa es el consumidor diciendo, quiero café, quiero mejor café y quiero más café. Entonces, sí necesitamos también en el resto de productos esa información que nos certifique que en efecto sí quiere la gente y que hay que educar al consumidor porque muchas veces hay producto nacional de muy buena calidad que se exporta y la gente no sabe que existe.
y a veces existe el potencial de ese mercado. Ahora, específicamente con lo que hicimos nosotros para identificar a los consumidores y crear los perfiles y segmentos de mercado, es que en conjunto con una de nuestras estudiantes de maestría, con Viviana Chicanoy, que es de Colombia, para su tesis diseñamos un instrumento psicométrico, parecido a los test de personalidad. ¿Ya? Me imagino que todos en algún momento han hecho un test de personalidad o los que les hacen cuando van a salir del colegio para ver qué carrera deberías estudiar. La misma idea, exactamente eso, solo que el de nosotros es un banco de 18 preguntas. Y esas 18 preguntas tienen el propósito de identificar qué tan sensible es el consumidor al precio, qué tanto necesita información en el empaque cuando lo está comprando en el súper, qué tanto disfruta la experiencia de ir y sentarse y tomarse una taza de café en una cafetería especializada, no en un restaurante, sino que en un establecimiento propio. Y también tocamos las aristas de la preferencia, actitudes y valores por sostenibilidad ambiental y social, para ver si en efecto el consumidor local te preocupa el trabajo justo, te preocupa que el caficultor reciba el precio que se merece por su trabajo y a la vez que preservemos los recursos naturales, que en un cultivo como café, bueno, para todos los cultivos realmente, es sumamente fundamental pensar en esa sostenibilidad tanto ambiental como social. Entonces, este instrumento que desarrollamos con Viviana y con su otra asesora, que fue la doctora Saraí Morales, eso es lo que hace. Te hace las 18 preguntas y luego utilizamos una estrategia de agrupación o segmentación de mercados, que es un procedimiento estadístico para venir y agrupar a los consumidores por sus características comunes. Y eso nos dio los grupos o segmentos de mercado que vamos a estar platicando. Sácame una pequeña duda, tal vez la debería preguntar al final, pero nivel adquisitivo midieron, porque supongo que no es lo mismo alguien que está rayando la clase media, alguien que está en la clase alta o alguien que está en clase baja, ¿no? O no va tanto. Claro que sí, tenemos esa información dentro de lo que nosotros le preguntamos a los consumidores y es la herramienta que esperamos se popularice para crear segmentos de mercado. Están las 18 preguntas, que son las que utilizamos para agrupar en segmentos de mercado a los consumidores, pero también hacemos preguntas demográficas. Sabemos género, edad, ingresos y nivel educativo, que es el perfil demográfico. Y también hacemos preguntas de preferencias propias de café. ¿Te gusta tu café molido o te gusta en grano? ¿Te gusta consumirlo con tu familia, con amigos? ¿El tipo de tueste que te gusta? Entonces, el perfil como tal no es únicamente tus preferencias y valores hacia el café, sino que también ese detallito que es importante para el procesador. Si hace que hay un segmento específico, trato de venderlo como que fuera molido, con un tueste oscuro o en grano con un tueste ligero, por ejemplo. Vamos a hablar sobre los 5 segmentos que hicieron, ¿no? Yo tengo aquí los consumidores indiferentes. Vamos a ver si lo vamos desmenuzando. Primero, ¿qué factores influyen principalmente en la decisión de compra de este tipo de consumidor? Ese, que cuando salga el reporte que va a estar publicado en la página de Promecafé y del proyecto MOCA, ese es el segmento que tristemente, como investigadores, es el que le vamos a decir al productor y al procesador, ¿sabe qué? A ese segmento es el que no vale la pena dedicarle tiempo. Y es un segmento interesante porque no es alguien que tiene apego a marcas específicas o de que simplemente busca el café más barato, sino que es un consumidor sumamente circunstancial. O sea, tratar de explicar, y ese es quizás el mayor reto que tenemos con ese segmento, explicar y predecir el patrón de consumo de ese grupo es sumamente difícil. Entonces, a mí de repente viene una empresa y me dice, yo quiero apuntarle a esos porque son los difíciles, me gustan los retos. Yo voy a tener que decir que no, porque definitivamente no podemos predecir ese segmento. No te puedo decir si le gustan las cosas sostenibles, si es sensible al precio, si disfruta el empaque y aunque se lo hagas colorido lo va a traer. Nada, nada. No podemos predecir ese segmento. Ok. Lo bueno es que en todos los países es el más pequeño.
y representa menos del 10% de todo, ¿verdad? Es un segmento sumamente pequeño y eso es lo que nos da paz, de que realmente no es la mayoría. De hecho, es la minoría de todos los segmentos que nosotros identificamos de consumidores. Pero ese segmento de consumidores indiferentes tienen algún patrón demográfico, tal vez una edad específica o un género o a un tipo de clase social o no. Tienden un poquito hacia tener mayores edades, o sea, son personas que sí, su edad en general anda en promedio arribita de los 40 años, tirándole hacia la parte de arriba. Y en cuanto a ingresos, sí está disperso en toda la franja. ¿Ya? Entonces, nosotros tratando de hacer sentido de esto, porque hay muchas cosas que realmente no vemos a través de las encuestas, es que es una falta de cultura y de exposición al café. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, si realmente nunca te hicieron el hábito de tomarte el café en familia, en una tardecita, como se acostumbra en Centroamérica, con pan dulce, no tenés un apego emocional al consumo del producto. Si no creciste en una zona cafetalera donde te enseñaron a disfrutar tu café, Claro. no tenés apego a la calidad. Entonces, esa es la mejor explicación que podemos dar. Simplemente son segmentos que se fueron quedando sin exposición a todo la cultura y consumo de café. Ok, pero a ver, ser 10% tal vez no es un mercado significativo para una empresa querer crecer allá, pero tal vez, ¿qué consumen ellos? Porque al final el café es una bebida, ¿no? Digamos que una bebida energética, una bebida cultural. Tal vez analizaron qué consumo tienen ellos o no. Dentro de las características es que sí es un café molido, por ejemplo. Es alguien que no te va a buscar un café en grano porque es un paso extra de preparación. No están conscientes de la importancia de la calidad. Entonces, el café en grano molido es más trabajo para ellos simplemente un café en grano. Entonces, el problema de no poder predecir ese patrón de consumo que tienen es que cómo lo vas a traer y cómo lo vas a retener. Ya desde una perspectiva de mercadeo. Te doy una promoción, ok, puede que logre que lo compres ahorita, pero como no tenés un determinante claro de qué es lo que querés, la promoción ahorita te hizo comprar, pero después no te vas a quedar con la marca, porque no cumple con ninguna de las características que buscas como consumidor. Entonces, a veces pueden comprar porque el empaque se miraba bonito, porque es el que estaba en el lugar correcto en el anaquel del supermercado, O tiene un buen branding. pero con branding atraes y retenés. En este Ok. caso, no logramos identificar eso en ese segmento de consumidores. No es alguien que tiende a regresar a la marca cuando la marca satisface sus necesidades. Y eso es retador. A cualquier persona en marketing que le preguntes, retengamos a este consumidor. ¿Cómo? Si no sabes cómo explicarlo o entenderlo. Entonces, es un consumidor, y quizás esta no es la palabra correcta, pero volátil en Ya. cuanto a sus decisiones. O sea, hoy toman por una razón, mañana la tomaron por otra, y entonces, ¿cómo lo retenés? Sí, sí, sí es sumamente variable su proceso de toma de decisión. Teniendo en cuenta que el estudio abarca 5 países iniciales y dos más, ¿cuál tú dirías que es el país que tiene más presencia de consumidores indiferentes? Híjole, no me acuerdo ahorita en este momento, no tengo el reporte a la mano. Eh, no, yo creo que ninguno se destacó así en Ok. general, realmente por decir, ese es el que más tiene. No, todos son países muy consumidores de café, con culturas muy fuertes que van más allá del campo. Ok. Entonces, no son segmentos grandes. No, no resalta ningún país realmente. Y ahora entramos a uno más, quise comenzar por el más complicado para la charla más amena adelante. ¿Cómo serían los consumidores sostenibles? Hablaste bastante de los consumidores sostenibles y mi pregunta es primero, ¿qué los diferencia a ellos de los otros segmentos? Este o nuestros segmentos de mercado sí están diseñados para identificar los aspectos de sostenibilidad, Ok. porque el instrumento incluye esos aspectos en las preguntas. Entonces, son 6 preguntas que nosotros incluimos, 3 directamente con sostenibilidad ambiental y 3 con sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque de repente si te dicen, usted es un consumidor sostenible, claro que sí, pero ¿por qué eso es sostenible?
hay diferencia y en investigaciones que hemos venido haciendo a través de los años, hemos visto que hay consumidores que asocian directamente sostenibilidad con la parte ambiental y la parte social no es relevante para ellos. Está el opuesto, el que dice, para mí sostenibilidad es garantizar que el productor reciba un sueldo justo, el precio que se merece, que no haya trabajo infantil y la parte ambiental es secundaria. Y hay uno que es el que embarca o une las dos cosas, el que te dice, para mí es importante las dos cosas, y es el consumidor que te va a buscar un café o un banano, por ejemplo, si algún día logramos expandir esto a banano, que te está buscando el sellito que dice orgánico en su banana y a la vez el que dice fair trade. Y esa es la forma en que el consumidor comunica que ambas cosas son importantes para ellos. Entonces, cuando identificamos nosotros ya las partes de los segmentos de mercado que son sostenibles, es porque tienen claras preferencias y actitudes hacia ese tipo de café. Ese es un consumidor que dice, ¿sabe qué? Para mí es importante preservar el ambiente. Entonces, yo quiero orgánico, quiero Rainforest Alliance, que son los más importantes en la parte ambiental. Está el que te va a decir, ¿sabe qué? Para mí es importante de precio justo y va a buscar fair trade y activamente, que esta es una palabra muy importante. Son consumidores que, desde su propia perspectiva, activamente te van a preferir ese producto. Si tienen las dos bolsitas en el supermercado, con todas las características idénticas de diferentes marcas, pero este tiene un sello de sostenibilidad y el otro no, van a preferir el que tiene un sello de sostenibilidad. ¿Okay? Vamos a omitir otras variables porque se mete en otro de los segmentos después el tema de precio, pero es un consumidor que si le das la oportunidad de escoger, va a escoger el que le comunica que tiene algún tipo de sostenibilidad. Pero supongo que debe ser un nivel adquisitivo más o menos, porque si tú encuentras un café con Rainforest Alliance, Fairtrade, orgánico, Global Gap, no sé, todas las etiquetas posibles, seguramente debe estar un precio relativamente más alto que el que no las tiene, ¿o no? Fíjate que nosotros diferenciamos, identificamos que existen y nosotros lo tratamos como un segmento aparte. Te voy a decir que hay un segmento sostenible y hay un segmento sostenible pero sensible al precio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y hay algo muy, muy intuitivo. Porque vos lo que decís es cierto. Los productos sostenibles, y el ejemplo más claro es orgánico, o más famoso quizás, es más caro. Tradicionalmente va a ser un poquito más caro el producto que te da un sello de sostenibilidad, porque hubo trabajo extra para hacer eso y se lo merece el productor y toda la cadena de valor se merece que le paguemos más por ese esfuerzo extra. Okay. Y está lo curioso de que dentro de esos consumidores que te dicen, yo quiero sostenibilidad, está el que sí la va a pagar y dice, claro que sí, $1 más por la libra de café, sin problema, tenga. Pero está el otro que no. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y aquí es importante la parte demográfica. Consumidores, a medida que te mueves en las edades de gente más joven a gente mayor, el consumidor mayor que está correlacionado su edad con su nivel de ingresos, no tiene problema con pagarte ese premio. Claro. Entonces, si vos tenés un consumidor educado que entiende que es orgánico, fair trade, o que simplemente asocia como positivo los dos sellos, porque eso es también algo importante, y lo paga, perfecto, ese es el consumidor que queremos, porque es el que apoya la sostenibilidad en la cadena de café y no tiene problema pagando el precio. Vámonos para el otro lado de la distribución de edad y de ingresos. Vas a tener gente joven, que son las últimas dos generaciones que están reconocidas ya mayores de 18 años, y son consumidores de que sí tienden a favorecer la sostenibilidad. Y esto es algo que se mira a través de todos los productos. Claro. Consumidores más jóvenes quieren demandar más sostenibilidad, pero su nivel adquisitivo es más bajo también. Es que sabes Entonces, que solo déjame cerrar la idea. Ese grupo de consumidores jóvenes que tienen toda la bondad de querer comprarte un café orgánico, una camiseta que sea producida con algodón orgánico también, no tienen el dinero para hacerlo. Y a la hora de la hora van a tener que decidir con otros atributos del producto. Y su criterio de decisión ya no es solamente que te diga, yo quiero un producto orgánico. El precio también es importante para mí, así que perdón sostenibilidad, perdón planeta,
me voy a tener que ir con el que es más barato porque ese es realmente lo que puedo pagar. ¿Ok? Entonces, sí lo vemos, o sea, hay sostenibles en todo el espectro de características demográficas, pero el consumidor más joven, que curiosamente es el que tiene más inclinación a la sostenibilidad, también es el que va a tener más problemas pagando un premio por café orgánico, sostenible. O sea, yo creo que igual eso puede ser una meta a futuro, porque este consumidor joven algún momento va a crecer y va a tener una mayor capacidad adquisitiva y tal vez ahí entre a la barrera de ese segmento. Pero yo te hacía la pregunta porque, bueno, hace unas semanas atrás, cuando publiquemos este episodio, hablamos con Arturo Condo, que es el rector de la ED, y él contaba dentro de sus estudios, hicieron uno con Alemania, con la corporación alemana, creo que fue un convenio entre Costa Rica y Alemania, y demostraron que el consumidor alemán está dispuesto a consumir un banano sostenible, orgánico, o sea, le encanta, pero no está dispuesto a pagar un euro más. O sea, y yo me imaginé lo mismo acá, ¿no? Y es interesante porque aunque son dos cultivos diferentes, al final la determinante de precio es importante. Pero sí me gustaría, en la parte sostenibles, cómo una empresa puede, o un productor o una marca de café puede posicionarse como sostenible y entrar a este mercado. Ok. Hay un marco conceptual que nos encanta utilizar a mí, a mis coautores y con mis estudiantes, que es el de las barreras de consumo sostenible de Klaus Brunet. A esas barreras que él ha identificado, yo le agrego una, que es la cero, que primero tiene que ser sostenible. Si yo no tengo un café orgánico o no tengo la acreditación, no puedo presumir que es sostenible, ni tampoco lo puedo etiquetar. Es ilegal etiquetar algo que no es. Entonces, lo primero es que tiene que existir. Tiene que haber un trabajo consciente, arduo, porque no es fácil lograr acreditaciones y manejar de forma sostenible las fincas. Es más fácil no hacerlo. Entonces, eso es lo primero. Tiene que existir el café en una forma sostenible, la que sea. Luego de eso, hay que comunicárselo a los consumidores. Y la forma más sencilla y la que tiene credibilidad es a través de etiquetas o sellos de sostenibilidad. Las tradicionales, orgánico, rainforest, fair trade, comercio justo, fair trade, perdón, es la de la huellita de carbono, hay otra que es animal amigable con los pájaros, cualquiera de esas. Lo importante es comunicárselo al consumidor. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad en todos sus aspectos es un atributo de credibilidad. Por más que te estén diciendo que un café es sostenible, vos no lo vas a poder saborear en la taza. En ese momento que agarras la tacita de café y lo lees, no vas a decir, ay, huele orgánico o huele a que no hubo trabajo infantil. No, o sea, son características que te las digo y te las tenés que creer como consumidor, Sí. ¿eh? Porque no están de forma clara en el producto. Entonces, le pones el sellito de sostenibilidad y le decías al consumidor, aquí está, mire, esto es orgánico, por ejemplo. Y ya ese es el primer paso. El hecho de comunicarle al consumidor que ese producto existe, que tu empresa a través de esa marca apoya ese producto, ya es lo que te pone a competir en esos segmentos. Después vienen los perfiles que nosotros creamos, que tratamos de hacértelo fácil desde el punto de vista de mercadeo. Porque te vamos a decir, le quiere apuntar al consumidor que no tiene problema con el precio, que sí estuviera dispuesto a pagarlo, que quiere sostenibilidad social, porque usted de repente lo que tiene es Fairtrade, aquí están las características demográficas. Información muy parecida a la que tuvieras a través de Facebook Ads, por ejemplo, para la gente que está familiarizada con eso, o una campaña tradicional de mercadeo. Vamos a apuntarle a personas entre 18 y 30 años. Bueno, vamos a ver qué porcentaje de la población está en ese segmento que cumple esas características. Y te ayudamos también dentro de esos perfiles diciéndote a esta gente le gusta este tueste, le gusta que le comuniquen cómo preparar su café, le gusta que se lo dejen grano porque está comprometida con la calidad y prefieren empaques pequeños. Entonces, esa es información que está contenida en los perfiles para ayudar al proceso de desarrollo del producto, porque al final el café es un producto a granel cuando sale de la finca
pero para llegar al consumidor final hay muchas etapas intermedias de procesamiento y diseño de la bolsita de café final. Entonces, eso es lo que tratamos de ayudar, que para las empresas, una vez que decidan cuál segmento le van a apuntar, cuáles son las características de ese segmento y cómo quieren su café, para que así efectivamente hagas una campaña que sí llegue al consumidor correcto, porque ya sabes las características de ese perfil. No, y además te vas bueno, es que el estudio en realidad es la previa de una campaña de marketing, ¿no? Sí. Exactamente. Es un bien público, de hecho, porque lo pagó, es hecho con fondos de proyectos de desarrollo, así que es un bien público, es información que va a estar disponible para todos. No, y la verdad que sí, pero falta, bueno, tocamos el de sostenibles con precios. Yo creo que podemos enfocarnos un poquito. Bueno, un dato que me pareció interesante es de que dentro de estos segmentos, claro que nos falta el de consumidores no sostenibles y potencialmente sostenibles, es que no hablamos de varietales, no hablamos de geisha pero bueno, te la dejo planteando para responder esa pregunta al final. Hablemos un poquito del consumidor no sostenible. ¿Qué características tiene este? Ese segmento de mercado es el que nos comunicó a nosotros que ellos pueden verte la etiqueta de sostenibilidad y definitivamente, o sea, no es que están indecisos de me importa o no me importa y forma parte de mi proceso de decisión. Este segmento de consumidores está consciente de que para ellos no es un criterio de decisión. Ok. Ver fair trade, ver orgánico, no es importante para mí. Si está ahí, perfecto, pero no va a ser parte de mi proceso de decisión. Y eso es sumamente importante porque entonces este segmento que también identificamos en promedio, también tiene muy buen poder adquisitivo. Son consumidores de que no van a ser sensibles al precio y están dispuestos a pagar otros atributos del café, no sostenibilidad precisamente. ¿Ya? Okay. Entonces, ese consumidor que te va a decir, bueno, yo quiero calidad, o sea, yo quiero que mi café sea especial, porque un café especial puede ser especial por muchas razones. De hecho, la definición de especial es cuando el consumidor está dispuesto a pagar un premio. Eso no quiere decir que tenga que ser sostenible. Con el hecho de que tengas una buena taza, que sea un microlote, ya lo hace un café especial. Y este segmento de consumidores está dispuesto a pagar por esas otras cosas, pero nos comunica que no es importante para ellos el aspecto de sostenibilidad. Eso lo Y puede se comprar. mezcla un poquito con los potencialmente sostenibles, porque son el potencialmente sostenible, la diferencia va a ser que desde nuestra perspectiva es el que quiere un empujoncito, Ujú. ¿ya? Y con que lo eduques un poco, esa es nuestra apuesta, ya lo podés hacer un consumidor sostenible que te paga esos atributos. La diferencia del que no es sostenible es que lo entiende, o sea, entiende las etiquetas, pero dice, no, y yo quiero calidad, yo me quiero ir a sentar a una cafetería, quiero disfrutar un buen café, estoy pagando por esa experiencia, quiero calidad, quiero experiencia, quiero lo que me gusta a mí del resto de atributos que me hacen un buen café. ¿Y qué característica tiene demográfica los consumidores no sostenibles? Estamos hablando de que es uno que tenga tal vez una capacidad adquisitiva más alta o no. Tienden a tener un poder adquisitivo más elevado, no son tan mayores, el promedio anda arriba de los 30 años, Okay. entonces sí ya son personas de que, por ejemplo, tienen carreras establecidas. Su nivel de ingresos los ayuda a poderse dar esos lujos de realmente no me tomo el café en la mañana porque es el que me despierta, sino de que voy a ir a una tienda, voy a disfrutar mi café. Es un consumidor que te va a comprar de repente una máquina de espresso para tener en su casa porque disfruta la calidad, disfruta el proceso de consumir café, de compartirlo, pero orgánico, fair trade, y probablemente lo entienden, pero dicen, no, ¿sabes qué? O sea, no es eso lo mío es molerlo, olerlo, disfrutarlo, invitar a mis amigos, son características que van más alineadas por ese lado. Ok, toquemos ahora sí un poquito más a fondo el potencialmente sostenible, ¿no? ¿Cómo se comporta este tipo de consumidor, no?
Estamos hablando que tiene capacidad adquisitiva alta, conoce los productos. ¿Qué nos podemos decir ahí? El consumidor potencialmente sostenible toca un poquito de todos los demás aspectos de las características del consumidor. Lo que lo va a diferenciar es que tiende a estar como indeciso en si es importante para ellos o no la sostenibilidad como un criterio de decisión, ¿sí? Okay. Entonces, en ese segmento tenemos gente que sí apoya de vez en cuando y de forma circunstancial la compra de café cuando están los atributos ahí y a veces no. Entonces, su proceso de decisión está como que dividido. Están comprometidos con la sostenibilidad, pero a veces actúan y a veces no. Y eso es algo bien importante de los consumidores y todos lo hacemos independientemente del producto. Tendés a consumir cosas por actitudes o por conveniencia, por ejemplo. Estás familiarizado con la marca, pues te fuiste con la marca. Pero de repente decís, ahí estás en el súper y buscas algo diferente. Tratas de salirte de la tradición del mismo producto que compras siempre. Y eso pasa con este consumidor de café. A veces sí compra porque está el atributo de sostenibilidad y a veces se le olvida. Se le olvidó que estaba comprometido con la sostenibilidad social y se fue con cualquier otro café, menos el que apoyaba sostenibilidad. Entonces, este grupo o segmento de mercado hay que trabajarlo, educarlo como industria y sector de café para terminar de comprometer y de alinear sus valores y sus actitudes de consumo con los aspectos de sostenibilidad para que ya sea un proceso de compra más recurrente. Ok, segmentos demográficos de este, supongo que también está igual que el anterior, entre los 30 años tal vez, ¿no? Mira, el detallito con los segmentos es que la mitad oscila, porque es un promedio. El promedio va a oscilar entre los 25 y los 40 años, creo. Ok, Pero este tiende un poquito a estar como en la parte intermedia, ¿ya? No son consumidores jóvenes, como los que, ese sí, si me preguntas cómo está la edad de los consumidores sostenibles pero sensibles al precio, hacia abajo. Son consumidores jóvenes, en su mayoría van a estar abajo de los 35 años. Los que son completamente sostenibles, fácil, de los 30 para arriba con poder adquisitivo alto. Estos distribuyen un poquito más las otras, los que son potencialmente sostenibles, están un poquito más dispersos, alrededor de, estoy tratando de promediar en mi cabeza entre todos los países, porque al final son segmentos por país, pero no son jóvenes completamente, no son mayores, sino que están un poquito más como achatada la distribución de edades, y los ingresos sí tienden a ser de medios a altos. No son tan jóvenes, porque de vez en cuando te das el lujo, entre comillas, de un café orgánico que cuesta un poquito más, pero la siguiente vez se te olvidó que te gustaba orgánico y te fuiste con el que de repente decía café especial, estricta altura. ¿Ya? Entonces, pagás ciertos atributos y a veces es sostenible el que te hizo tomar la decisión, a veces no. Entonces, es empujarlos a eso. ahora sí, doctor, ya delineada la cancha de los tipos de consumidores, vamos a llevarla un poquito más a la práctica. ¿Cómo lo puede utilizar el cafetalero de 15, 20 hectáreas en Copán? O el cafetalero de 2 hectáreas en Loja o en en un departamento colombiano o así sucesivamente dentro de la región. ¿Cómo lo podemos materializar toda esta información que hablamos para estos pequeños productores? Nuestra intención con este estudio y la ventaja de que sea información que pronto va a estar disponible públicamente es que esto pueda permear en toda la cadena de valor. Al final del día, la sostenibilidad no es un esfuerzo individual. No es que vos solito como productor vas a decir, ¿sabe qué? Mi café es sostenible. Pero si eso no se mueve hacia arriba en la cadena de valor, jamás va a llegar como sostenible al consumidor. Si al final de la cadena el comercializador dice, yo tengo el segmento, o sea, la demografía se alinea con los consumidores sostenibles, pero no le llega café sostenible, no lo puede vender. Entonces, nuestra intención con este estudio es que toda esta información pueda permear desde la demanda hacia abajo en la cadena de café y de que podamos ser capaces del que va a diseñar el producto. Porque al final, crear no una nueva marca, pero un nuevo café dentro de la misma marca es relativamente fácil. Un blend, por ejemplo, ese es un producto diferente cada vez que se hace un nuevo blend de café.
Entonces, lo que nosotros queremos es que vengan las empresas que procesan y digan, ok, vamos a desarrollar un nuevo café o vamos a mejorar los que tenemos, cómo se ven los segmentos de mercado, qué es lo que está allá afuera de consumidores y diseñemos un producto de café que sea capaz de satisfacer las necesidades de esos consumidores. Y agarremos uno, de repente agarremos uno complicado, el de consumidores que son sostenibles, sensibles al precio, a los jóvenes, ¿sí? Entonces, le van a apostar porque de repente representan el 40% del mercado, que de hecho es bastante joven el consumidor de café en la región. Y lo que van a hacer es decir, ok, este segmento quiere algo sostenible. ¿Tenemos café sostenible? Sí, ya somos sostenibles. Perfecto. ¿Cómo se mira el café para ellos? Se mira en un empaque pequeño, no se lo comprese, no se lo vendamos en grano porque quieren conveniencia. O sea, activamente prefieren un café molido porque no van a levantarse a moler cuando tienen que ir a trabajar. Disfrutan la experiencia de café, así que creemos los espacios para que puedan ir y compartir con su familia el café y comuniquémosles métodos de preparación, porque quizás, a pesar de que no todos los días se pueden sentar y preparar como ellos quieren el café, el fin de semana sí lo hacen. Entonces necesitamos comunicarle eso en la etiqueta. Si de repente no estás produciendo el café que satisface esas necesidades, hay que empezar a moverse hacia abajo en la cadena de valor. Y si vemos la tendencia de que el consumidor está prefiriendo sostenibilidad social, hay que trabajar para que genuinamente el café sea socialmente sostenible. Y aquí no quiero que se me malinterprete de que de repente hay que trabajar solamente un tipo de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es importante en todos los aspectos y tiene que estar ahí. Pero cuando sos productor, tenés una finca que no está acreditada, tenés que tomar una decisión bien difícil. Las acreditaciones no son baratas. Y hay mucho productor que simplemente dice, no lo hago porque no está ahí el costo-beneficio. Simplemente es un costo extra que no me trae a mí el beneficio adicional. Entonces, si lo vas a considerar con esta información que nosotros estamos haciendo disponible, esperamos de que el productor sea capaz de tomar la decisión y decir, ¿sabe qué? Yo ya hablé con los compradores, ya vamos a apuntar a sostenibilidad social, vámonos con Fairtrade. Esa es la acreditación que como cadena vamos a apostarle y a donde vamos a dirigir los esfuerzos. Puede que sea la primera acreditación y no quiere decir que no tengamos que ser sostenibles ambientalmente, porque hay que serlo. Pero cuando vas a invertir dinero en crear todo el ecosistema para acreditarte, ¿por cuál te vas a ir? La paleta que existe para todos los cultivos de agricultura de acreditaciones es bien amplia. ¿Por cuál vas a empezar? Y lo ideal es que empeces por aquella que te va a traer el mayor beneficio económico primero. Y ya después, pues, platicando con productores, dicen, no, la primera es la más difícil, porque una vez lograste la primera, completás para las demás, pero ya entendés procesos administrativos, ya recorriste parte del camino y empezar a tener otros tipos de acreditaciones se te hace relativamente más fácil. Ya que estamos hablando en caso de estos productores medianos, pequeños, su portafolio de ventas sería, ¿cómo ustedes o sea, en su mejor escenario, cómo sería el portafolio de venta? Un 60% exportación a, me invento, a Asia, a América del Norte, a Europa y otro 40% mercado local, ¿o ustedes cómo creen que va a irse comportando el portafolio de venta de los productores? Nosotros creemos que lo que va a pasar es, no vamos a dejar de exportar, porque definitivamente es un mercado muy importante de exportación. Todavía falta investigación para terminar de definir precios o sobreprecios específicos por producto y este ya es estudios adicionales que hay que hacer para decirte, ok, si vamos a meter un café Fairtrade específicamente nuevo para el mercado local, cuánto es lo que vamos a poner de sobreprecio. Eso ya es específico para cada marca, porque obviamente cada quien tiene sus propios costos. Entonces, son cosas nuevas que tienen que investigarse todavía. Pero sí hemos visto, y es la tendencia internacional, a un mayor crecimiento al mercado local. Y la producción tampoco está creciendo tan rápido. Entonces, sí creemos de que se va a empezar a balancear, va a empezar a reducirse la exportación y va a empezar a aumentar la venta en el mercado local porque la gente está demandando café, buen café en la región.
O sea, yo creería, y me corrige si estoy mal, ¿no? Que la estrategia sería tener el café diseñado con todas estas certificaciones, con todo este, digamos que valor agregado para un mercado extranjero, pero si no puedes colocar todo tu producto, no lo vendas mal, ¿no? Sería así, ¿no? Antes de continuar, gracias a Siganex de Bayer. Es un fungicida mezclador sistémico que actúa en la inhibición del tubo germinativo. A través de la interferencia de secreción de enzimas, Siganex tiene una fórmula idónea para épocas de mediana y alta presión de cigatoca negra. Efecto preventivo y curativo, idóneo para ser utilizado como mezclador, obteniendo eficacia y adecuado manejo antirresistencia de las moléculas. Amigo productor, no te arriesgues a la calidad de tu producto. Confía a Siganex con calidad en la formulación que protege tu inversión. Esa es parte de la... Sí, vámonos al comienzo de la historia. Ese productor que decía, yo no lo etiqueto porque no le importa. No, hombre, claro que sí le importa a la gente. La pregunta es, ¿qué segmento es el que tiene acceso? Que de repente tiene acceso al consumidor sostenible que lo va a pagar, véndaselo. El consumidor está feliz de pagar ese sobreprecio porque se alinea con sus valores. Y si es un buen café, cumple con sus requisitos de calidad. Pero si de repente tenés acceso únicamente al mercado o al segmento sostenible que tiene sensibilidad al precio, nada más es una ventaja comparativa, ¿ya? Porque al final ese consumidor te va a decir, no puedo pagar el extra. Entonces se va a ir por el que no tiene la acreditación porque es el más barato. Pero si de repente decís, ¿sabe qué? Con tal de vender este café, está el sello que te dice que es sostenible y está al mismo precio del otro. Este consumidor que no quiere pagar más, pero que sí es importante, sí va a preferir tu café. ¿Ya? Y esas ya son decisiones individuales de cada productor y de cada comercializadora, el precio al que lo vende, pero ya sabes de que querés entrarle a ese segmento, tenés que comunicárselo y tu precio tiene que ser comparable al que no tiene esa característica. Porque si lo seguís comercializando como convencional y alguien más tomó primero la decisión de, ¿saben qué? Vendámoslo al mismo precio porque es la mejor alternativa. Al final hay un costo de oportunidad de venderlo localmente, pero sabes que lo van a comprar porque pesa esa decisión para ese segmento de mercado. ¿Cuándo usted cree que podríamos replicar este estudio en otros commodities, ¿no? Podríamos hablar de piña, no sé, de aguacate, de mango. ¿Cómo lo podríamos replicar? Si alguien que está, tal vez no en el sector caficultor, pero sí le interesa hacer algo parecido en su cultivo. ¿Cómo podría comenzar? Fíjate que estas son encuestas que tienen que correrse a nivel nacional, tienen que ser muestras representativas. El instrumento que nosotros desarrollamos se hizo específicamente para café. Eh, Hay que validarlo, porque definitivamente hay un proceso de validación. De hecho, nosotros esperamos que salga publicada la metodología pronto en la revista de Coffee Science. Y lo que se necesita es desarrollar ese instrumento que ya sirve como base y validarlo para otros cultivos. De repente, mango para los mercados nacionales, bueno, lo adaptamos. Bueno, el mango es problemático porque crece en todos los patios también, ¿verdad? Pero desarrollar el instrumento es relativamente fácil. Si de repente hay alguien que está escuchando esto y es un estudiante en América Latina y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar con ustedes y yo quiero validar ese instrumento para aguacate y yo lo quiero hacer para mango y alguien más lo quiere hacer para, qué sé yo, para papaya. ¿Ya? Podemos tener toda la paleta de instrumentos validados para el mercado local, porque no podemos tomar el instrumento así y solamente moverlo. No, no está bien metodológicamente. Pero no es difícil, es más que toda la fuerza de voluntad de tener, de la forma que lo veo yo como profesor, de tener un estudiante motivado que diga, yo quiero hacerlo, y lo hacemos. Es más, una vez que salga publicado el estudio, invitamos a investigadores de otros países a que lo repliquen y que escojan su propio producto. Lo quieren hacer para, qué sé yo, ganado de carne y para cortes específicos. No es difícil, no es difícil ajustar el instrumento. Entonces, si nos invitan a participar, encantados, ¿verdad? Pero una vez salga el artículo, cualquiera lo puede replicar. Entonces, hacemos la invitación y motivamos a que otros investigadores hagan sus propias desarrollos y validaciones.
No, sí, me imagino, tal vez en ganado cortes premium puede ser súper interesante porque eh, la mayoría de los países no exportan su carne, ¿no? Y tal vez no le ven tanto, no sé, venta de en volumen tal vez de una picaña, un ribeye, a lo que haría, no sé, Argentina, Paraguay con su fuerte. Doctor, estamos en la recta final del podcast, el momento Galap, que es el momento de análisis de datos. Sí me gustaría enfocarla en tres datos importantes que un investigador tiene que tener en cuenta para hacer un segmento de un consumidor. Ya que segmentamos, ¿cuáles serían los tres datos más importantes que necesitamos? Lo primero es saber cuáles son las variables que se van a utilizar para crear estos segmentos. Okay. ¿Por qué nosotros decidimos crear o validar un instrumento psicométrico? Porque la mayoría de investigación de mercado que estaba disponible se limitaba mucho a edad, ingreso socioeconómico, mucha demografía y preferencia de café. Y nosotros queríamos que fuera por actitudes y valores, ¿ya? Porque queremos que de verdad existe una convicción a la compra del producto. Entonces, cuando se trata de esto, lo primero es tener súper claras las variables. O sea, ¿por qué vas a segmentar al consumidor? ¿Lo vas a hacer por edad? ¿Lo vas a hacer por preferencias? ¿Lo vas a hacer por valores? Entonces, y eso ya es a criterio de cada quien. Hay un montón de literatura. eh, de hecho, se me escapa el nombre del autor ahorita, pero hay un estudio muy bueno que resume todos los tipos de segmentaciones que se han hecho en café. Y es increíble la forma en las que se puede hacer, pero cada una tiene sus limitaciones, ¿verdad? O sea, es poner la lupa en cosas muy específicas. Entonces, tener claro por qué lo queremos hacer, eso es lo primero. ¿Cómo lo pudieran contactar si quisieran llegar a decir, doctor, tengo esta tesis, quisiera ver cómo la puedo aplicar o alguna empresa que quiera replicar el modelo, ¿cómo pudieran contactarlo? Para contactarme es muy fácil. Si no somos amigos todavía en LinkedIn, me encuentran en LinkedIn, solo ponen Luis Sandoval, Texas Tech. Es fácil hallar mi perfil. Si alguien me quiere mandar un correo, es súper fácil también. Es luis.sandoval@ttu.edu. Eh, esas fueron las formas más sencillas. Y además, una semana después de que se publique este episodio, junto con Zamorano van a hacer una especie de webinar. La información va a estar también abajo en la descripción para que si se quedaron picados y no quieren repetir otra vez el episodio, lo puedan seguir ahí. Doctor, un último mensaje que quiera darle a la audiencia. Voy a hacer publicidad primero y después el mensaje. Y la publicidad va alineado con lo que justamente acabas de decir. El 10-12 de mayo, bueno, ahí va a estar la información. Es un webinar. Y a diferencia de esta preparación, de que fue un conversatorio para la gente que lo escuche en su carro, aquí no mostré nada de forma audiovisual. Claro. Ese día que es el webinar, ahí sí voy a estar presentando las figuras para que sea muchísimo más claro cómo se mira la diferenciación de los perfiles de los consumidores. Es moderadamente técnica esa presentación. O sea, tampoco es una presentación para una conferencia científica, pero sí voy a estar mostrando muchos datos. Entonces, la invitación a que nos acompañen también en ese momento para que podamos ahondar un poquito más por país, porque aquí lo hablamos general. Ahí sí vamos a entrarle por países a ese webinar. Hora y fecha de ese webinar. Ahorita lo buscamos porque no me lo sé. No me lo he memorizado todavía. Pero mientras lo buscamos, el otro anuncio parroquial que quiero hacer es que el reporte todavía no está disponible públicamente. Va a estar disponible, si no es ahorita a finales de abril, a mediados de mayo, a través de la página de Promecafé y del proyecto Moca. Entonces, eh, voy a asumir de que va a ser encontrable a través del buscador de Google o el que cada quien utilice, pero todavía no está, pero ya pronto va a estar disponible y va a ser de libre acceso. Pausa comercial. Una pequeña pausita para que... Es el 12 de mayo a las 4 de la tarde de Centroamérica, el webinar con Zamorano. Ya, para que tengan una idea, sería acá en lo que es Colombia, Ecuador, Perú.
5 de la tarde. 5 de la tarde porque estamos una hora adelante. Y Argentina Ujú, creo que son 2 horas más. sí. Entonces, Y el mensaje que yo quisiera dejarle a la audiencia es eh, que miremos al consumidor local. Definitivamente, no solo para café, sino para todos los productos. Y lo importante de mirar a nuestro consumidor local es que todavía creo que no lo entendemos lo suficiente, independientemente del producto. Y existen segmentos de mercado para todo. Existe segmento de mercado con un poder adquisitivo alto que va a pagar mejor la calidad, que va a pagar mejor atributos especiales o únicos de los productos. Existe un segmento de mercado con un nivel adquisitivo muy bajo, pero al final del día son consumidores. Y lo importante de este tipo de estudios es que nos van a ayudar a identificar cómo se ven esos segmentos. Como productores, como procesadores y comercializadores, la mayor ventaja que podemos tener es ser capaces de identificar cuál es ese segmento y así poder maximizar la rentabilidad adentro de cada uno de esos segmentos, porque todos son importantes, todos son consumidores, pero si no tenemos claro cómo se miran, todos los esfuerzos que vamos a hacer de producción, de comercialización, de mercadeo, se van a ver limitados por el limitado conocimiento que tenemos en la mayoría de productos. Entonces, el consumidor ahí está. Entonces, hagamos el esfuerzo de entenderlo un poquito más. no, y además me quedo con una frase que dijo el doctor Arias hace unos episodios atrás, profesor nuestro, si no me equivoco, decía, $1 invertido en agricultura genera más impacto social que en cualquier tipo de manufactura. Entonces, si incentivamos a estas poblaciones que son, digamos que la base de muchos países, porque Latinoamérica no es un país industrial, no son países industriales, son países agrícolas. Si generamos mayor impacto en el sector agrícola, yo creo que vamos a estar mejor a la larga. Antes de terminar el podcast, recuerden suscribirse, darle like y contarnos qué les pareció el episodio. Recuerden que todo lo que habló el doctor va a estar dentro de un enlace a la descripción en Spotify o YouTube. Contesten la encuesta. Y me quedo con mi frase final del podcast. Una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, doctor. Nos vemos, un gusto.